el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Hoy tenemos un hermoso día, hermanos. Y es hermoso porque venimos a adorar el nombre del Señor. Como dijera el pastor Fede, en la segunda quincena de noviembre tenemos una gran expectativa y una linda expectativa de empezar los grupos de apoyo para matrimonios. Es el tiempo de los matrimonios, es el tiempo de Dios para los matrimonios, para bendecir los matrimonios de la iglesia. Amén. Que así sea y esperamos que puedas inscribirte. Esperamos a los matrimonios que puedan inscribirse a estos grupos de apoyo. Tenemos ya preparados algunos líderes que les están esperando. Muy bien, queridos hermanos, hoy en el mensaje de la palabra de Dios, en estos breves minutos, considerando que hoy tenemos también la cena conmemorativa del Señor, quiero tocar un tema: confrontando las raíces del odio. Sencillamente voy a remitirme a lo que dice la palabra de Dios. No un estudio psicológico de lo que es el odio, no. Y tampoco es lo mío, no estoy preparado para eso. Pero sí voy a predicar lo que dice la palabra de Dios al respecto y cómo el Señor confrontó las raíces del odio. Y en esta mañana, que seamos bendecidos por la palabra de Dios. Y si hay algo en nosotros que tengamos que cambiar y ser transformados gracias al poder del Espíritu Santo de Dios, que así sea. Confrontando las raíces del odio en el libro de Lucas, el capítulo 9, versículos 51 al 56. Y un solo versículo de Juan 4:4. Lucas, el capítulo 9, 51 al 56. Un pequeño incidente, pero que Dios preparó, digamos, este incidente para que todos hoy sepamos cómo el Señor confronta esta situación. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hasta ahí la palabra de Dios. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por este momento. Tu bendición sea sobre tu palabra, tu Espíritu Santo pueda hablarnos claramente a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestro corazón. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, Jesús confronta el odio desde las raíces y hace que su amor obtenga la victoria sobre estos sentimientos negativos que muchas veces están arraigados en la vida de las personas. El odio. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Cuando se cumplió el tiempo, tengamos en cuenta de que la palabra de Dios siempre menciona cuando se cumplió el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa.
Dios tiene el tiempo en sus manos. Y el salmista ya lo decía: en tus manos están mis tiempos. No importa los años que pasen o que tengamos, en tus manos están mis tiempos, mis días. Cuando se cumplió lo establecido, el tiempo en que había de ser recibido arriba, ya Jesús estaba en los últimos momentos de su ministerio, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde tendría que ser entregado. Pero Jesús hizo algo previamente. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Otra traducción dice: para que esos mensajeros le preparen alojamiento en ese lugar, entre los samaritanos. Fíjense ustedes, ¿qué hace Jesús? Entonces veamos, hermanos, que Jesús, con el pleno conocimiento que tenía, y como Él es Dios, y sabiendo ese odio terrible que había entre judíos y samaritanos, Él envía mensajeros para que se instalen ahí entre los samaritanos y le busquen alojamiento para luego pasar a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Veamos aquí cómo Jesús confronta el odio, y vamos, en primer lugar, que nuestro Señor nunca eludió un encuentro con los samaritanos. Nunca eludió. No buscó el camino más fácil, ni se desentendió de la situación. Este odio entre judíos y samaritanos tiene raíces históricas que viene de años, hermanos, de siglos. Teniendo en cuenta que los samaritanos habían absorbido, a raíz de que pueblos extranjeros como los asirios invadieron, y no solamente invadieron, sino llevaron parte de ese pueblo a otro lugar, y con esa mezcla de cultura pagana, entonces tuvo como resultado una adoración a dioses extraños que resultaba una aversión para los judíos, una ira, un odio tremendo hacia lo que los samaritanos hacían en su culto de adoración. Si bien es cierto, había algunos samaritanos que todavía adoraban al Dios vivo y verdadero, pero mezclaban, y no solamente mezclaban su culto, sino que se casaron con hombres y mujeres de pueblos extranjeros. Solamente para dar un ejemplo de una deidad que estaba instalado entre los samaritanos, era el famoso Baal Zebú. Baal, señor; Zebú, moscas. El señor de las moscas, no el señor de los anillos, el señor de las moscas. Imagínense ustedes, a tal grado de degeneración de culto han llegado, que veneraban al señor de las moscas. ¿Cómo se le ocurre a un pueblo que antes conocía a Dios degradarse tanto y adorar a una deidad impura desde todo punto de vista? Esto ocasionaba el odio profundo de los judíos a los samaritanos, hacia los samaritanos. ¿Qué hacían? Daban la vuelta. Para llegar a Jerusalén, el camino más corto es Samaria, pero ellos daban la vuelta. Pasaban 2 veces el río Jordán, solamente para no mirar a los samaritanos. Daban la vuelta. Cuenta alguna vez que un exboxeador, luego convertido al cristianismo y luego hecho pastor también,
tenía que cruzar un terreno ajeno para ir a su estancia. Pero el dueño de ese terreno, al saber que él era cristiano evangélico, no le permitió o no le permitía el paso. A todos le permitían, menos a él. Entonces una vez el hermano le preguntó, ¿sí, por qué no le permite? Y le dijo, usted nunca va a pasar por acá. Y si quiere pasar, primero tiene que pasar sobre mi cadáver. Entonces el hermano le dijo, está bien, voy a pasar sobre usted, pero antes yo acostumbro a orar, porque conocí a Dios y antes de cualquier cosa voy a orar. Y se puso a orar. Señor, en mi vida pasada he roto tantos huesos en los boxeos. A otros he mandado al más allá, y no permita que este hombre pase lo mismo. Al abrir los ojos, ese hombre ya no estaba ahí. Sencillamente una historia comparando un poco con los samaritanos. Jesús no quiso dar la vuelta. ¿Por qué? Porque él tenía un plan. El plan también incluía a los samaritanos. No importa el odio que su pueblo, el pueblo donde Jesús nació, sentía sobre los samaritanos. El plan divino de Jesús se puso en marcha y eso incluía a los samaritanos. No había por qué dar la vuelta. Jesús nunca sintió odio por los samaritanos. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Pidió agua y ésta le pasó agua de una samaritana. En retribución, Jesús le dio agua de vida. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Quién volvió para darle gracias? Un leproso que fue sanado, y extranjero samaritano. Cuando Jesús ascendió al cielo, en Hechos 1:8, la Biblia nos dice que recibiréis poder. Recibiréis poder y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, en toda Samaria. El plan de Dios incluía a los samaritanos. ¿Eres tú de aquel que te das la vuelta? ¿Eres tú, mi hermano, aquel que sientes algo, una ira instalada que no puedes resolver, un odio extremo, y que dices tener a Jesús, quien nos enseñó el amor, quien nunca eludió a los odiados samaritanos, a pesar de tener un culto contrario a lo que debía ser? ¿Eres tú de aquellos que eluden a los indeseados? Confronta el odio a la manera de Dios. Confronta el odio a la manera de Jesús. En segundo lugar, Jesús era consciente que Dios controlaba todo. Mientras sus discípulos pedían fuego del cielo, porque la palabra de Dios dice de que Jesús fue a buscar alojamiento entre los samaritanos, mas ellos no le recibieron. Entre paréntesis, hermanos, Jesús aún busca alojamiento, aún en sus enemigos, en el corazón de sus enemigos. Y aún ha buscado alojamiento en nuestro corazón en aquella época en que no le teníamos. Gracias a Dios tú estás aquí porque le has dado al Espíritu Santo de Dios y le has dicho sí a Jesucristo alguna vez. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Inmediatamente Jacobo y Juan, los de temperamento más fuerte, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda
fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Sí, Elías, el gran profeta de Dios, una vez pidió fuego del cielo para que consuma a un ejército. Y Dios lo hizo para la gloria de Dios, pero fue en un contexto diferente. Jacobo y Juan no tenían el mismo pensar, el mismo pensamiento. Señor, no podemos pedir que venga fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto también en el lugar de Jacobo y Juan? Señor, no me gusta aquellos. ¿Y qué tal si Dios nos daba ese poder de pedir fuego del cielo, y ahí en el acto nos daba? Señor, no me gusta ese hermanito que siempre está en contra de mí. Fuego del cielo. Señor, no me gusta esa bodega que está frente al templo y que siempre le quebranta a la hermana Lili, porque a veces entra a hacer sus necesidades acá. Fuego del cielo ya para ellos. Señor, no me gusta los funcionarios de esta institución, o no me gusta el jefe. Fuego del cielo. Vienes después de un día cargado, entras en tu casa y te encuentras con tu suegra. Fuego. No. Sí, hermanos, ya sé que estaban extrañando esa frase, hermanos, pero mis queridos hermanos, Dios tiene el control de todo. El Señor Jesucristo sabía que Dios estaba bajo el control aún de la historia de odio que había entre ambos pueblos, y deliberadamente quiso pasar por ese lugar. Dios controla todo. Mis queridos hermanos, Dios controla las situaciones de nuestra vida. Dios controla cada minuto que sucede en nuestra vida, que pasa en nuestra vida. Dios controla los hechos que suceden y que muchas veces no entendemos, y tal vez no lleguemos a comprender la verdadera dimensión en esta vida, pero Dios permite, porque Dios controla. Dios aún permite que ciertas personas estén en nuestro entorno. Dios permite que nos crucemos con ciertas personas a las que nosotros tal vez llamemos indeseables, pero que se cruzan en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo ha permitido. Dios ha permitido que esos samaritanos estén ahí, para que el Señor nos dé una lección de amor. Una lección de amor que cuesta mucho aprender, pero que al fin debemos aprender si nos preciamos de ser llamados hijos de Dios. Dios es amor, hermanos. El odio no entra dentro del mensaje de las buenas nuevas. No hay lugar para el odio. Escuchamos que familias enteras a veces se destruyen y hay odio. Escuchamos que a veces hermanos en Cristo se odian. Hermanos, esto no es posible dentro de la familia de Dios. No debe ser posible. Jesús confrontó el odio y sabía que Dios tenía el control de todo. ¿Controla Dios tu vida? ¿O tienes este temperamento de Jacobo y Juan? Envía fuego del cielo. No, Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Que tu espíritu en esta mañana sea de amor. Y si has guardado algún tipo de odio, que puede ser así, esta mañana puede ser una mañana de liberación. Esta mañana te puedes liberar. Hace 3 o 4 domingos el pastor Fede predicó y dijo una frase que me tocó: que para Dios no existe término medio, o se odia o se ama. Para Dios no existe término medio. ¿Qué tal, mi querido hermano? ¿Cómo está tu corazón? Deja que Dios controle tus sentimientos, tu temperamento,
tu presente, tu pasado, y deja que ese odio se apague por el poder de su amor, reflejado en su Espíritu Santo que mora en ti. Y por último, para ir concluyendo, Jesucristo siempre tuvo presente el propósito final de su venida. Nos dice la palabra de Dios de que después de reprender a Jacobo y a Juan, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y luego qué hizo? Se fueron a otra aldea. Así de sencillo. Nada de fuego, nada de discutir con los samaritanos. Se fueron a otra aldea. Pero primeramente nos dejó este mensaje: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. En otra ocasión, y esta frase está llena en la palabra de Dios, y nos toca mucho escuchar del Señor. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para salvar. Cristo vino para dar vida eterna, no para condenar, porque de hecho por nuestros pecados ya estamos condenados. Pero la vida eterna está ahí al alcance de la mano si creemos en Él. Ese es el propósito final de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, hermanos, nuestros sentimientos ni las circunstancias de la vida, que serán muchas, hermanos, que son muchas, nos deben hacer perder de vista nuestro llamado como hijos de Dios, de la salvación del hombre. Nunca todo lo que nos suceda en la vida puede hacer que interrumpa nuestra relación con Dios, ni tan solo por un momento. La ira, el odio es parte del ser humano. Y nosotros convivimos con lo que podíamos denominar los samaritanos. Este mundo está degradado moralmente, degenerado moralmente. No hace falta ir a otro territorio para encontrar inmoralidad, impureza. Está ahí en medio nuestro. Ahí está nuestra Samaria. Pero el Señor nos pide hacer caso y obediencia a su llamado que sigue vigente hoy, hermanos. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Concluimos diciendo de que Jesucristo nunca eludió un encuentro con los samaritanos. No eludas, hermanos. No eludan, hermanos. Confronte el odio. Confróntate a ti mismo. Hay muchas maneras de resolver un conflicto, pero confróntalo con el Señor, con el amor de Dios. Sé consciente de que Dios controla todo. Todo está bajo control de Dios. Cada aspecto de tu vida y cada cosa que sucede. Y ten presente siempre que ninguna circunstancia, ninguna situación en la vida debe cambiar ese llamado que Dios te dio desde un principio, cuando te escogió a ti y a mí para ser sus hijos, la salvación de los hombres, sea en el estado en que se encuentre. Inclinemos nuestros rostros en este momento. Quiero preguntarte a ti en esta mañana, si está arraigado en ti un odio profundo por alguien, si en tu vida llevaste tanto tiempo de odio, llegaste a conocer a Jesús, llegas inclusive a cantarle, a alabarle, pero todavía está instalado en ti este sentimiento tan negativo que es el odio. En esta mañana te invito a que tengas el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que rompe barreras. El Espíritu de Dios que no elude, sino que confronta con su amor. Confróntate a ti mismo. Perdona si debes perdonar.
pero libérate de todo sentimiento de odio en esta mañana. Ten en cuenta que Dios te ha llamado a ti también para salvar a otros, para que tengan vida eterna en Cristo Jesús. Si en esta mañana hay alguien que desea tener una liberación de todo ese sentimiento que exista en su corazón, rencor, ira, odio hacia alguien, le voy a pedir que se ponga de pie, sea valiente, y voy a tener esta oración por usted. Nuestro Dios y nuestro Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, porque sabemos y estamos seguros que tú nos hablas. Tú nos has dejado tu palabra para que en esta mañana podamos, con la fe y la confianza puesta en Cristo Jesús, ser liberados de todo sentimiento de odio. Ya sea que hemos traído desde hace años, desde nuestra niñez o nuestra juventud, o aún en el presente sintamos algo negativo hacia alguien, o aún hacia nuestra propia familia. Señor, en este momento pedimos una total liberación en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Hoy que recordamos tu sangre derramada en la cruz, tu cuerpo entregado en la cruz, hoy que recordamos estos símbolos a través de la cena del Señor, queremos pedirte también que en tu nombre podamos ser liberados de todo sentimiento de odio. Se arraigue en nosotros tu amor, tu perdón, tu paz, y podamos bendecir la vida de otros con el testimonio de una vida sanada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar a los hombres de la perdición. Quitarnos de toda esa amargura que podemos tener a raíz del odio. Señor, gracias por la vida de mis hermanos que hoy se han puesto de pie en señal de que buscan una liberación tuya que solamente tú puedes sacar. Te agradezco por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pero lo interesante es que este tipo de fe no es necesariamente la fe que agrada a Dios. Es posible tener una fe que es la confianza de que algo es posible, incluso la confianza de que Dios puede hacer algo poderoso, y sin embargo no tener una fe que agrada a Dios.